Financiera. El valor de hacerlo juntos. Hola, tener vivienda propia es una meta que la mayoría de personas nos trazamos y por la cual trabajamos día a día. Hoy en JFK, el valor de hacerlo juntos, vamos a hablar de esa posibilidad de adquirir vivienda propia en donde el ahorro es fundamental. Está con nosotros Alexander Asprilla, él es consultor empresarial y político. Alex, bienvenido. Vivi, muchas gracias. Tenemos aquí en este espacio. Y como decían nuestros abuelos, tener casa, vivienda no es robar riqueza, pero no tenerla quizás puede ser como pobreza, ¿cierto? Es una expresión que todos tenemos, poder contar con nuestro techo, nuestro sitio. Y particularmente en el caso de Medellín, hay más de 300.000 viviendas en malas condiciones, hay más de 30.000 viviendas que se necesitan nuevas para ayudar a cerrar esa brecha que se tienen. Y un elemento fundamental es ahorrar. ¿Por qué ahorrar es fundamental? Porque pocas personas tienen la capacidad de decir, salgo de mi bolsillo hoy 100, 150, 180, 200 millones de pesos para comprar de contado una vivienda. Entonces ahí el ahorro empieza a ser fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida que una familia, y hablo de familia porque así como una vivienda se proyecta algo a largo plazo, es un ejercicio familiar donde papá, mamá, hijos tienen que aportar para tener esos niveles de ahorros básicos que les permitan a ellos llegar a aplicar ya sea un subsidio o lo que pide una entidad financiera, el 10, 15, 20, 30% de lo que vale la vivienda. Entonces eso es algo fundamental, ¿cierto? Meter esa cultura, así como se habla del ahorro para las vacaciones similares, proyectar un ahorro para lograr esa aspiracional fundamental de cualquier ser humano, tener su propio techo, tener su vivienda. ¿Cómo empezar ese ahorro en donde ya está clara la meta, el objetivo es esa casa propia? ¿Cómo comienzo? Mira, voy a tomar un ejemplo de uno de los productos de la cooperativa, mi plan, ¿cierto? Para tú poder aplicar a un crédito, a un subsidio, te van a pedir demostrar cierto nivel de ingresos. Y la gente dice, no, es que eso es mucho dinero, falta mucho tiempo. Por ejemplo, la cooperativa tiene un producto en mi plan de 30.000 pesos, puedes proyectar un ahorro 6 meses, mínimo 6 meses, un año, vas invirtiendo mes a mes, ¿cierto? Y ese es un dinero que te va sirviendo para ir generando esa primera base que tú necesitas. Y luego lo puedes sumando porque si tienes una prima, saca una parte de la prima, inviértela a ese ahorro. O tienes un dinero en este momento, tienes 4 o 5, lo que seas, inviértelo en un CDT de la JFK, que tienes aumentando muy buenas tasas de interés, y luego lo reinviertes, porque recuerda que cuando estamos hablando de una vivienda, estamos hablando de una inversión a 10, 15, 20 años. Entonces, tienes que proyectarte que tienes que ahorrar como 2, 3 años para poder cumplir ese mínimo, para poder aplicar ya sea directamente un crédito o también aplicar a un subsidio de vivienda que te pone hasta, dependiendo de tu nivel, hasta 34 millones de pesos para ayudarte a completar eso que necesitas. O sea que definitivo hay que tener una base. Hay que tener una base y esa base es ese ahorro para poder ya hacer que lo haga directamente o me apalanque en los subsidios, estrategias que tiene el gobierno dentro de su política de ayudar a las personas a lograr ese sueño, tener su propia casa. Entonces, para acceder a esos beneficios, a esos subsidios, no puedo ir sin nada en mano, ¿cierto? No, se tiene que tener un ahorro base, ¿cierto? Hay requisitos, si son grupos familiares que tienen entre 2 y 4 salarios mínimos, tienen que demostrar un ahorro propio para poder aplicar a ese subsidio que puede llegar hasta los 34 millones. Es decir, demuéstreme que usted está haciendo su parte, ¿cierto? Demuéstreme que tiene, usted realmente le interesa, cultura de ahorro, sí. Ahorra un poco, aplica el subsidio, eso le puede dar hasta 34 millones para poder aplicar el crédito que le complete. Es una etapa de, haga usted su parte, señor y señora, con su familia, ¿cierto? Restringe algunas cosas que no sean prioritarias, luego aplica y complementa guardando esos ahorros, no en un colchón, sino apalancando, ¿cierto?, en los beneficios que tiene el sistema cooperativo principalmente, para que luego pueda aplicar a un subsidio de vivienda. Alex, importante eso que dices, porque muchas personas dirían, no, yo ahorro debajo del colchón, pero ahí estamos perdiendo. Se pierde el poder adquisitivo, algo básico es la inflación, ¿cierto?, que es como año a año los precios de los bienes y servicios han subido, en los últimos años lo hemos visto mucho, en cosas tan sencillas como una canasta de huevos, ¿cierto?, la misma canasta de huevos, pero ya nos vale un 30, 25% más del año pasado a esta fecha. Lo mismo pasa con el dinero. Esos 20.000 pesos que tú tienes por colchón hace un año, a la hora que vas a comprar algo con él, no son 20.000. Compras menos cosas. Entonces, cuando tú ahorras por medio, en este caso, una cooperativa JFK, esos 20.000, los 30.000 que tú ahorras mes a mes te van dando unos rendimientos, unos intereses. Y hace que tu dinero se mantenga constante en el tiempo, ¿cierto? Mantener tu poder adquisitivo, que es lo que se busca cuando se ahorra, sobre todo en el sector cooperativo. Entonces,
Y sobre todo que el estar ahorrando con una meta, que alguna vez lo hablamos, ayuda a que las personas eviten tocarlos en eventualidades. Y estamos ahorrando por la meta más importante. Sí, muy bonito cambiar la moto, muy bonito las vacaciones, pero el mayor aspiracional de todos es tener su propio techo, tener su vivienda, su hogar, su patrimonio. Y tenerlo claro que lo vamos a hacer una inversión a 2, 3 años, porque un ahorro no es un gasto, es una inversión para consolidar ese patrimonio familiar y poder hacerlo ya sea directamente o apalancarnos en un subsidio de vivienda y luego ya poder aplicar a esos subsidios. Algo muy importante es, esos subsidios aplican para los que son viviendas tipo BIS. ¿Qué es BIS? Viviendas de interés social, viviendas que su valor comercial están entre los 132 y los 135 salarios mínimos, es decir, 150 salarios mínimos, es decir, 150 millones de pesos, ¿cierto? Que son de 2, 3 habitaciones que cumplen perfectamente esa función. Ahorrar para una vivienda, para tener sueño, es algo fundamental. Es de las cosas más importantes que un grupo familiar, mira que siempre hablo de eso, del grupo familiar, papá, mamá, hijos, tienen que tomarlo como el proyecto conjunto, no de 3 meses, no de 6 meses, no de 1 año, sino a 2, 3 años para poder tener ese sueño. Tenemos clara la meta, que es esa vivienda, esa casa propia, y aquí Alexander nos deja unos tips para poder lograrlo, para planear ese ahorro y adquirir entonces esa cuota inicial y poder llegar a todos estos beneficios. Alexander, gracias nuevamente por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por este espacio tan importante de educación, formación, no solamente para los afiliados a la cooperativa, sino para el público en general, ¿cierto? Que entiendan la importancia y tengan esa claridad que con planeación y metas fijas se puede lograr todo, simplemente es que se vayan organizando. Organizarnos y tener conocimiento, salud financiera. Gracias por acompañarnos, los esperamos en otro capítulo de JFK, el valor de hacerlo juntos. Como siempre, los invitamos a ser parte activa de nuestras redes sociales e ingresar a nuestra página www.jfk.com.co. Hasta la próxima. JFK, Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos.